Iglesia, es un placer estar de nuevo. Creo que la mayoría de vosotros sabéis que la semana pasada yo estuve fuera. Yo estuve la semana pasada en la boda de Pablo y Loren, y así que ya están casados y sé que de su parte os mandan recuerdos. Ahí siguen en Estados Unidos hasta que vuelven a finales de este mes, pero realmente fue de mucha bendición poder estar ahí con ellos. También Emilio estuvo, así que fue un tiempo muy hermoso. Y así que bueno, os mandan saludos como matrimonio nuevo. Quiero invitaros a abrir en vuestras Biblias Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento, y mientras que lo buscáis, quiero recordarnos que estamos en nuestra serie de predicaciones expositivas sobre el Evangelio de Juan. ¿Por qué decimos y destacamos sobre las predicaciones expositivas? Pues una predicación expositiva es simplemente una predicación que busca exponer y enseñar la idea central del pasaje bíblico. Y pues no voy a destacar todos los beneficios de la predicación expositiva, pero básicamente es esta idea de que no venimos a la palabra de Dios buscando apoyar nuestras ideas preconcebidas, sino queremos incluso en esta mañana acercarnos a la palabra de Dios buscando ser transformados por medio de ella y aprender qué quiere enseñarnos Dios. Así que en este caso, lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan es que al final todo este Evangelio se centra en la persona de Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y si os acordáis, Juan está escribiendo no aleatoriamente, sino pues con un gran propósito y el deseo de convencer a sus lectores. ¿Pero convencerlos de qué? Que Jesús es el Cristo, el verdadero Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que al confiar en Él como nuestro Señor y Salvador tendremos vida eterna. Este es el gran propósito de este Evangelio de Juan. Y pues la semana pasada yo no estuve, pero estuvisteis viendo con la predicación de Miguel la primera parte del capítulo 2, donde vemos cómo Jesús cambió el agua en vino. Y ahora sí vamos a leer la segunda parte del capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí vamos a leer, y me gustaría invitaros a orar conmigo.
Dios soberano, te damos las gracias en esta mañana por estas palabras específicas, estas palabras escritas por parte de Juan, pero estas palabras que fueron inspiradas divinamente por ti. Queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestras mentes mientras meditamos esta mañana en estas verdades, mientras contemplamos tu grandeza, Señor. Señor, que nuestro amor por ti y tus caminos sigan creciendo y pues con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a responder en esta mañana en arrepentimiento y fe y obediencia, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues Juan 2. Jesús, después de haber estado en las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús ya había convertido el agua en vino, sabemos que después de eso fue a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos, y dice el texto en versículo 2 que estuvieron ahí no muchos días, porque luego tenemos la escena de hoy, donde Jesús subió a Jerusalén. Entonces, es curioso porque tenemos una pequeña transición aquí en el texto de parte de Juan, porque en primer lugar, donde vemos Jesús actuando en las bodas, podríamos decir que era el gran protagonista de la boda, y de repente cuando Jesús llega al templo, pues sigue siendo de alguna manera el protagonista, pero quizás no de manera tan positiva según la perspectiva de los judíos, porque Jesús llega y hace limpieza. Entonces, vamos a ver en diferentes partes de este pasaje, pero en primer lugar queremos meditar sobre cómo Jesús limpia el templo. Y realmente yo creo que requiere un pequeño trabajo previo antes de entrar realmente en entender el significado de lo que está pasando aquí, porque nos viene bien recordar la importancia cultural tanto de la Pascua como del templo mismo. Podemos recordar que la Pascua conmemora el gran rescate del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y podemos recordar cómo Dios en su soberanía pues salvó a los primogénitos. Y ahí en Éxodo 12 tenemos esta historia donde cada familia del pueblo judío pues tenía que tomar un cordero sin defecto, sin mancha. Pero no solamente tomar un cordero, sino matarlo. Ese cordero sería un cordero sacrificial y pues tomando la sangre del cordero pues iban a ponerla en el marco de la puerta de sus casas, iban a comer la carne asada al fuego y panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Y por qué hacían todo esto? Porque esa misma noche Dios iba a pasar por todo Egipto y herir de muerte a todo primogénito de Egipto, tanto de los hombres como de los animales. Sin embargo, ¿qué representaba esa sangre del cordero? Pues servía como señal para protegerlos, porque al ver la sangre, Dios pues pasaría de ellos y así guardarlos de la plaga de la muerte. Y sabemos que sucedió exactamente así. Y todos los judíos ahora, en esta ocasión, seguían preparándose para esta gran celebración. Era una fiesta que celebraban anualmente. Hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando la Pascua, recordando la misericordia de Dios. En cambio, los cristianos hoy en día también seguimos celebrando la Pascua, pero de otra forma, recordando aquel cordero que quita el pecado del mundo, recordando a Jesús, aquel que murió en nuestro lugar, pero al tercer día fue resucitado. Eso en parte de la Pascua y la importancia, pero también me gustaría destacar la importancia para ellos del templo. Quizás para ti y para mí nos cuesta entender el verdadero significado y la importancia del templo.
Pero para el pueblo judío el templo era un lugar de muchísima importancia. Y al final, algo que vemos en la Biblia y captamos bien desde temprano, desde el Edén hasta la vida de Jesús, es que vemos siempre el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Empezando en el Edén, pero ya una vez que entró el pecado en el mundo, pues Dios también enseñó su plan para seguir buscando dónde habitar con su propio pueblo. Entonces, recordando el Éxodo, pues luego Dios dio instrucciones muy específicas a Moisés sobre cómo construir el tabernáculo, ¿verdad? Donde Dios busca restaurar la comunión quebrantada con la humanidad. Y pues, por ejemplo, podemos leer en Éxodo 40, donde en versículos 33 al 35 dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, desde bien temprano en la Biblia vemos cómo el tabernáculo representaba el lugar de la presencia de Dios. Pero al ser una estructura portátil, pues les permitía llevarlo de un sitio a otro tras salir de Egipto. Y luego, en vez del tabernáculo, sería el templo como lugar de adoración. Y podemos recordar el primer templo que fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, mucho antes de la vida de Jesús, que al final ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y luego, años después, fue reconstruido un segundo templo que se edificó hacia el año 516 a.C., bajo el liderazgo de Zorobabel, como vimos también hace tiempo cuando estudiamos el libro de Esdras, que este segundo templo también sería destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y es este segundo templo que Juan nos está hablando aquí cuando llegaba la celebración de la Pascua y Jesús subió a Jerusalén. Para los judíos, como vuelvo a destacar, que para ellos el templo en sí era de muchísima importancia. Miles y miles de judíos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua en el templo mismo. Entonces, dirigiéndonos a nuestro pasaje, ¿qué es lo que sucede? Dice que Jesús halló en el templo a los comerciantes, los que vendían animales para los sacrificios, ¿verdad? Bueyes, ovejas, palomas. Y no solamente los comerciantes que vendían los animales, sino también los cambistas, los que cambiaban el dinero extranjero, ahí estaban sentados. Y para ti y para mí decimos, venga, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero de repente vemos que Jesús hace limpieza. Nos habla acerca de cómo hace un azote de cuerdas. Jesús echó fuera del templo a todos. Jesús esparció las monedas. Jesús volcó las mesas. Hizo todo esto sin ninguna explicación. Seguramente mostrando su gran autoridad. Hasta que sí dijo en versículo 16 a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Tenemos que entender y preguntarnos por qué Jesús limpia el templo, por qué Jesús busca purificar el templo. Pues dice Jesús mismo que el problema realmente es que el templo, la casa de su padre, se había convertido en casa de mercado.
Sí, supuestamente era el lugar para adorar a Dios, pero al final se había convertido en una especie de un espectáculo, con todo pues mucho más enfocado en las formas que en el corazón. Sí, era necesario tener y hacer sacrificios, entonces habían los que vendían los animales, pero seguramente se aprovechaban de las personas. También los que cambiaban el dinero, pues porque la gente tenía que pagar el impuesto del templo, pero solo les valía el dinero del templo. Podemos de alguna manera apreciar que ese sistema sacrificial nos hace recordar el gran evangelio, que la muerte es lo que merezco yo, pero el animal muere en mi lugar. Pero Jesús en esta ocasión se enfada. Se enfada porque no entienden la necesidad ni el propósito del sacrificio. Entonces en versículo 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Haciendo referencia al Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Ese celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios. El celo, podríamos decir, por la verdadera adoración. Entonces, ¿qué es lo que Juan quiere enseñarnos a través de este pasaje en Juan capítulo 2? Que podemos recordar que sí, Jesús es el Señor del vino, pero también es el Señor del azote. Eso quiere decir que Jesús sí quiere proveer para nuestras necesidades, pero también Jesús quiere cambiar nuestra manera de entender lo que es realmente importante en la vida. Como dice Timothy Keller, si Jesús tiene la autoridad para llenar tu mesa, también tiene la autoridad para vocar tu mesa. Entonces, quiero por un momento pues, pensar en la necesidad de limpiar el templo. Y poder aplicarlo a nuestras vidas. Porque ¿de qué forma Jesús limpia el templo? Desde dentro, ¿verdad? Podemos pensar en, los grafitis pintados en la pared de una catedral. Pero curiosamente, por mucho que se limpie las paredes exteriores de una iglesia, eso no cambia la suciedad que hay dentro. Y curiosamente yo creo que es lo que muchos de nosotros tendemos a hacer. Nos fijamos mucho más en limpiarnos externamente. Nos fijamos en las apariencias. Pero tú lo sabes, hay un problema con las apariencias que al final no cambia nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús busca? Jesús busca no solamente limpiarnos externamente, sino empezando con nuestro propio corazón. Y sí, como estos que llegaban al templo, puede haber un deseo genuino de adorar a Dios, pero al final se trata mucho más del corazón que las formas. Con eso quiero tener cuidado y no estoy diciendo que a Dios no le importan las formas. Sí, nos ha dado formas en las que podemos adorarle. Nos ha hablado acerca de la importancia de la iglesia local, de tener a pastores que predican fielmente la palabra de Dios, que las canciones que cantemos, como Garbini ha dicho, que sea cristocéntrica, que meditamos en las palabras que estamos cantando. Pero si no tenemos cuidado, yo creo que podemos acabar en el mismo lugar que los judíos. En el templo mismo, pero con corazones equivocados. Quizás pensando mucho más en nuestro desempeño que realmente en adorar a nuestro Señor y Salvador. Me venían a la mente diferentes ejemplos. Creo que si puedo ser crítico por un momento con la Iglesia Católica, si entras en una catedral, pues sé que hoy en día hay esas velas que no se enciende con una llama real, sino pues echas una monedita
ahí se enciende la vela. Realmente no pretendo ser experto en el por qué, pero entiendo que de alguna forma, pues pagando, puedes pues pedir a los demás que oren por tus familiares o lo que sea. También cuando un familiar muere, pues puedes hacer una ofrenda para que oren por tus queridos. Pero es bien fácil ser crítico con la Iglesia Católica, pero también podemos ser críticos con la Iglesia Evangélica. Cuando pensamos en la adoración, como tener el escenario bien preparado con las luces, con los músicos casi profesionales, etc. O cuando las propias alabanzas que cantamos son más enfocadas en los hombres que en Dios mismo. Entonces, ¿qué pasa en nuestras propias vidas? Cuando piensas tú en la adoración, ¿piensas en venir a la iglesia los domingos? Bueno, está bien, hasta cierto punto. Hasta que nos demos cuenta de que realmente toda la vida se trata de una vida de adoración continua. Entonces, ¿por qué pretendemos adorar a Dios los domingos si no le adoramos entre semana? Me gustaría preguntarte cómo adoras a Dios en tu día a día, con tu tiempo, con lo que estás leyendo, con lo que estás escuchando, con tu manera de hablar. ¿Cómo adoras a Dios en el trabajo o en tus relaciones? También podemos, meditando en este pasaje, preguntarnos, pues, ¿qué hay de nuestra adoración que Jesús quiere cambiar? ¿O qué es lo que necesita Jesús limpiar en nuestras vidas? Quizás no es necesariamente lo que tú y yo pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva muy limitada. Al final nos cuesta ver nuestros propios errores. Entonces tenemos que ampliar nuestra perspectiva y decir, venga Dios, límpiame, pero no solamente lo que veo yo, sino pues limpia lo que haga falta. Como dice en Romanos 12, 1 al 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo captamos? Es más bien una invitación a decir a Dios, Dios, pues ¿cómo quieres seguir transformando mi vida? ¿Cómo quieres, Dios, que sea un padre o una madre que pueda criar a mis hijos de manera que te honre? Oh Dios, ¿cómo quieres seguir transformándome en medio de las tormentas que yo no he buscado, pero me han venido? ¿Cómo Dios quiere transformar tu uso de las redes sociales? ¿Cómo Dios quiere transformar, pues, la importancia de su palabra en tu vida? ¿Realmente la palabra de Dios tiene más valor en tu vida, más que incluso los consejos de los psicólogos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿En qué área de nuestras vidas no estamos viviendo a la luz de la cruz? Quizás dices, bueno, pues ya soy experto en tener las mesas volcadas, porque actualmente Jesús me está volcando varias mesas en mi vida. Pero ¿cómo respondes? Quizás nuestra tendencia es enfadarnos o ser frustrados, o quizás por su gracia podemos decir, gracias, Señor, gracias por no dejarme como estaba. Pues nuestro pasaje continúa en versículos 18 al 22. Voy a volver a leer. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos sí se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es curioso, ¿verdad? Porque vemos en primer lugar lo que Jesús hace, como entra y limpia el templo. Y luego cuando los judíos le preguntan con qué autoridad haces esto, pues Jesús de repente empieza a hablar, sí, del templo, pero de otro templo, ¿verdad? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Quizás a primera vista podrías pensar que Jesús está intentando cambiar el tema, pero realmente está haciéndoles ver que ese templo es necesario que sea destruido y reedificado. ¿De qué está hablando Jesús? Que realmente para hacer limpieza en nuestras vidas, Jesús en primer lugar habla de su propio cuerpo. Que si el tabernáculo y el templo era el encuentro de Dios con su pueblo, pues de repente Jesús nos hace ver que esto está cambiando, el patrón cambia. Ahora en vez de irnos a un lugar en concreto, un lugar específico como el templo, pues debemos fijarnos en la persona de Jesús. Es decir, que la comunión de Dios con su pueblo ahora sería posible a través de Jesucristo. Y obviamente esto fue una declaración muy radical. Ya no sería a través de un lugar físico, ya no sería a través de sacrificios de animales. Ya no sería a través de un sacerdote. La comunión de Dios con su pueblo sería a través de la persona de Jesús. Y pues ya podemos recordar que el Evangelio de Juan en el primer capítulo ya empieza utilizando este mismo lenguaje de tabernáculo, ¿verdad? Cuando en Juan 1:14 habla de cómo ese verbo se hizo carne y ¿qué hizo? Pues se habitó entre nosotros. Tabernaculizó, digamos, entre nosotros. Hizo su morada entre nosotros. Pero ¿cómo sería posible? Obviamente Jesús habla más allá de su cuerpo, habla de manera profética sobre su propia crucifixión y resurrección. Es que Jesús tenía que morir para darnos vida. Ellos no lo entendieron. Le preguntan, ¿tú en 3 días lo vas a levantar? Pero no solamente los judíos, tampoco entendieron sus discípulos en su totalidad. Quizás hasta cierto punto sí. Pero dice en versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pero te invito a ver el punto en el cual estamos nosotros en la historia. Es un poco interesante porque tenemos nosotros sí el privilegio de poder entenderlo, porque Jesús ya murió y Jesús ya está resucitado, Jesús vive. Entonces, ¿qué significa la muerte de Jesús para ti? Yo sé que las personas siguen buscando la comunión con Dios, pero muchas veces a su propia manera, a través de la religiosidad, a través de intentar ser buena persona, de alguna manera buscando ganar la aprobación de Dios, quizás a través de ciertos sacrificios, quizás hoy en día no a través de un animal, pero ciertos sacrificios, venga, si Dios, si te doy esto, me das aquello. Pero es que Jesús no nos da esa opción. Jesús les estaba diciendo y está diciendo a nosotros que no podemos estar en comunión con Dios sin tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por un momento me gustaría también pensar acerca del futuro.
cuando pensamos acerca de la importancia del templo, que otra vez Jesús nos está ayudando a ver que, mire, el templo se desaparece porque Él mismo es el nuevo templo. Cuando Juan habla acerca de la segunda venida de Jesús, cuando habla acerca del cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 21 y 22, pues os lo voy a leer, dice así en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en Apocalipsis 22, 1 al 5, continúa diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá ahí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué no hay en el cielo nuevo? No hay un templo físico, sino el Cordero de Dios, Jesús mismo. Entonces, si no eres cristiano, pues en esta mañana te invito a reflexionar sobre tu necesidad de un Salvador. Un Salvador que sí puede rescatarte de tu rebeldía contra Dios, tu propio Creador. Amigo, deja de ser tu propio Salvador, deja de confiar en tus amigos o familiares para darte lo que únicamente Jesús te puede dar, el perdón y la vida eterna. También pensando un poco en el futuro y lo que veremos dentro de poco en Juan 4, Jesús dice, hablando a la mujer samaritana, después de tener ese encuentro con ella, dice en Juan 4, 21 al 23, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene a los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces quiero dirigirme a los que sois cristianos. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Pues podremos destacar muchos ejemplos, pero dice en Hebreos 13, 15 al 16, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En la última parte de nuestro pasaje de Juan 2, vemos que claramente Jesús conoce al corazón del hombre. Vuelvo a leer en versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, pero viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El texto dice que sí, muchos creyeron, pero viendo sus señales, quizás eres tú. No sé si es tu caso en esta mañana que
sí, tienes cierto interés en acercarte a Jesús, pero estás más enfocado en lo que Él te puede dar que realmente adorarle por quien es. Y yo creo que Jesús aquí nos pide una creencia más profunda. Una creencia que sí está basada más en quién es Él que en lo que nos puede dar. Juan 8, 31 a 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para ir concluyendo y meditando en estas verdades para nuestras vidas, quiero preguntarte si captas, si entiendes en esta mañana que a Jesús sí le importa cómo le adoramos. No es que le dé igual. Jesús ha venido para hacer limpieza, no solamente en el templo físico, sino en nuestras propias vidas. Pero como hemos dicho, pues quiere comenzar desde bien dentro, en el interior de nuestro corazón, lo cual Él conoce perfectamente. Jesús sabe perfectamente nuestras mayores necesidades. Jesús sí busca un corazón puro y limpio. Pero ves que eso no es ni siquiera posible si no fuera por su sacrificio. Entonces, iglesia, ¿cómo vamos a responder en esta mañana? ¿Cómo quieres que Jesús siga limpiando tu vida? Yo sé que nos cuesta. No es cómodo, pero es bueno y agradable para Él. Voy a acabar leyendo algo que yo creo que sirve de ejemplo para todos. Si no sabes bien cómo responder a este mensaje, pues te invito a prestar atención a las palabras del salmista David en el Salmo 51. No voy a leer todo el Salmo, pero sí, versículos 1 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oremos. Dios, en esta mañana, yo creo que este pasaje nos confronta a todos, porque sí, sería mucho más fácil, pues, dejar que sea algo lejano, pensando en el templo, los judíos, sus sacrificios, lo que ellos hacían. Pero Señor, ayúdanos a ver la importancia de que tú necesitas y tú quieres hacer limpieza en nuestra propia vida, empezando con nuestro corazón.
Entonces, Señor, quiero darte gracias por tu misericordia, por no dejarnos como estamos en nuestro pecado y rebelión, sino que nos has mostrado tu gracia y que por medio de la fe, Señor, podemos recibir tu salvación, que es un regalo inmerecido, que podemos morar contigo para siempre, teniendo esta plena comunión con nuestro Dios y Creador, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador, ese Cordero que quita nuestro pecado. Así que, Señor, gracias por seguir transformando nuestras vidas. Gracias por seguir limpiándonos más y más. Y, Señor, en último lugar, también queremos pedirte para hacer esa obra salvífica en la vida de aquellos que todavía no han confiado en ti. Señor, no a través de los sacrificios que ellos pueden hacer, no a través de lo que ellos pueden hacer para limpiar sus propias vidas, sino pues por tu gracia abriendo sus ojos para confiar en la suficiencia de un Salvador perfecto que murió en su lugar para perdonarles y darles vida eterna. Así que oramos en esta mañana en el nombre de Cristo. Ayúdanos a responder en arrepentimiento y fe. Amén.